Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola a todos, ¿se escucha bien el micrófono? Ojalá que me escuchen, si no se escucha, pónganmelo en el chat. Se demoran como un minuto en escucharte, así que... Sí, se escucha, ya. Hola, yo me llamo Teresita, ahora yo voy a tomar las clases. Lo que vamos a ver hoy día es la era de las revoluciones y la conformación del Estado Nacional, del mundo contemporáneo. ¿Cómo han estado? El profesor anterior no puede venir. Bueno, y vamos a ir viendo cómo vamos a ver las cosas. La materia de esta unidad es muy larga, así que vamos a dividirlo en dos clases. Primero vamos a ver el siglo XVIII y el XIX y después vamos a ver el XX, que son las guerras mundiales, los totalitarismos y todo ese periodo. Vamos a tratar de dar unos lineamientos generales sobre sobre este periodo. En primer lugar vamos a ver la Ilustración. Vamos a ver. No se cambia. Ahí. Ya. Primero vamos a ver la unidad 1, la conformación del Estado Nacional moderno y las revoluciones del siglo XVIII y XIX. En primer lugar vamos a ver todo lo que fue el proceso de la Ilustración y cómo ésta influyó en la Revolución Francesa y cómo la Revolución Francesa después influyó en la independencia americana, en el resto de Europa, la Revolución Europea. Luego vamos a ver la Revolución Industrial, todas las consecuencias que eso trajo para la sociedad y para la economía mundial, cuáles fueron las respuestas de los intelectuales, de la iglesia, frente a todas las consecuencias que trajo la revolución industrial a la sociedad. Y a partir de eso vamos a ver el imperialismo y el colonialismo, cómo esto se fue desarrollando a partir de la revolución industrial y la búsqueda de nuevas materias primas y la búsqueda de nuevas riquezas. Cómo eso fue generando pobreza, fue generando una ambición que al final terminó como un antecedente en las guerras mundiales. ¿Alguna duda sobre el tema? El link de la guía de desarrollo... No, eso es de otra clase, así que lo vemos después. El link de la guía de desarrollo económico se lo damos después. Ya. La Ilustración. La idea de la Ilustración es muy amplia y... No, esto se adelantó. Ya. La idea de la Ilustración es muy amplia y es muy difícil explicar la Ilustración simplemente en 5 minutos, pero voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, con lo que le podrían preguntar en la PSU y cómo lo pueden relacionar con otros temas después. Hubo una serie de intelectuales que a principios del siglo XVIII y XVII se empezaron a preguntar quiénes querían ser como nación, cómo se entendían a ellos mismos, cómo debería ser el poder. Y estos intelectuales empezaron a reflexionar sobre esto y determinaron una serie de postulados de cómo debería ser ejercido el poder de un país, o sea, de un Estado. ¿Por qué surgió esto? Sobre todo porque
Terminada la Baja Edad Media y a finales del siglo XV ya las grandes ciudades habían vuelto a renacer, el comercio había despertado, el sistema feudal ya estaba en una profunda decadencia y entramos en la época moderna, ya donde cada territorio, los reyes empezaron a tomar poder, ya los señores feudales empezaron a quedar atrás y cada territorio empezó a forjar su identidad en torno a determinados sistemas de gobierno, que fueron principalmente reyes absolutos. Estos reyes absolutos legitimaban su poder en el poder divino, en Dios. Legitimaban su poder en el poder divino. Bueno, les quiero recordar que en historia es muy difícil dividir los periodos históricos con cambios muy drásticos, o sea, no es como que de un día para otro se terminó el sistema feudal, empezaron los absolutismos, sino que son periodos muy largos, de muchos años, y que ya ahora los historiadores mirando para atrás deciden fijar como una convención, deciden ya aquí en este minuto se termina la Edad Moderna y empieza lo que empieza el mundo contemporáneo. Pero esas son solamente convenciones, los procesos son mucho más complejos que eso, y por eso yo no les puedo decir, aquí se terminó la época moderna y empezó el contemporáneo, sino que es más complejo. Pero hay como unos lineamientos generales y procesos que se van dando más o menos en toda Europa. En ese sentido, en Europa en general, se estaba viviendo un proceso parecido, donde había reyes que gobernaban sus reinos con poderes absolutos. ¿Qué quiere decir que tenían poderes absolutos? Que tenían todo el poder en sus manos. Había una pésima distribución de la riqueza, las condiciones sociales del pueblo eran muy difíciles, muy miserables, y por mientras los reyes vivían alejados de la realidad en sus enormes palacios. Es decir, muy característico de esta época era el Estado Soy Yo de Luis XIV en Francia, donde en el fondo él decía que él tenía todo el poder del Estado, él tomaba todas las decisiones en su burbuja y estaba lejos de la realidad social de su país. Y adentro de este contexto comienzan a surgir una serie de intelectuales que empiezan a pensar de cómo quieren ser gobernados, empiezan a criticar el sistema monárquico absolutista y reflexionan qué es lo que ellos entienden por poder, quién es el pueblo, etc. A este proceso intelectual se le llamó Ilustración y que planteó una serie de ideales que se oponían directamente a cómo estaban siendo gobernados por estos monarcas absolutos. ¿Todo bien? ¿Alguna duda hasta ahora? Ya. En ese sentido, hay varios personajes de la Ilustración que hay que manejar, como Rousseau, Voltaire, y vamos a ir definiendo cuáles fueron las líneas generales de los postulados. En primer lugar, se postulaba como ideal la libertad. La Ilustración, aquí me preguntaron, ¿de qué año fue la Ilustración? En el siglo XVIII. ¿Ya? Impartió como a principios del siglo XVIII y todo eso. Se postulaba como un ideal de la Ilustración la igualdad y la libertad entre todos los hombres. ¿A qué responde este postulado en el fondo? Que la sociedad monárquica absoluta, sobre todo la francesa, tenía estamentos muy rígidos, o sea, el que nacía en el tercer estado, o sea, los trabajadores, los obreros, incluso los comerciantes que se habían enriquecido, se quedaban en ese estatus social y no había ninguna posibilidad de subir en el estatus social. Son estamentos cerrados y con muy poca movilidad social. En ese sentido, todos los que están en el tercer estado, este es el caso particular de Francia, no tenían derecho ciudadano, no tenían derecho a exigir nada al Estado, o sea, el Estado tampoco los protegía. Y la libertad se refiere también a la libertad religiosa, a la libertad económica, a la libertad de propiedad, a la libertad política, la libertad de expresión. A eso se refiere la libertad en la Ilustración. En segundo lugar, se plantea
que era legítimo y necesario cuestionar el orden político establecido, que el hombre debía buscar la verdad utilizando la razón y su experiencia, no simplemente aceptar el orden político que ya venía dado por tradición. ¿Se entiende? O sea, en el fondo, ellos la Ilustración postulaba que, que el poder político no podía venir por orden divino, porque Dios lo había puesto ahí, sino que el pueblo tenía el deber de cuestionar este poder divino, entre comillas. Ya. Cualquier duda que tengan, pregúntenmelo en el chat. Ahí vamos conversando. A ver, ¿qué pensaba el pueblo de tomar ellos estas decisiones? Bueno, igual es complicada esa pregunta porque, claro, en general los movimientos que se van dando, sobre todo el movimiento de la Ilustración, fue un movimiento intelectual. O sea que muy poca gente tenía... o sea, el bajo pueblo, la trabajadora o el trabajador campesino no iba a leer a Voltaire, ¿se entiende? Pero todas estas cosas van permeando la sociedad en un proceso lento. Y generalmente eso pasa también en América, o sea, cuando fue la independencia en América fueron los criollos ilustrados o europeos que vinieron acá, que empezaron a permear en la sociedad todas estas nuevas ideas. Para ellos era algo nuevo, de todas maneras. ¿Otra duda respecto a eso? ¿Se entiende? También, claro, la Revolución Francesa fue llevada a cabo y fue organizada por gente que sabía de estas cosas y que a través de eso se van permeando al bajo pueblo, en el fondo. El bajo pueblo era, como dijimos antes, los trabajadores, los campesinos, los burgueses, los comerciantes incluso, que eran enriquecidos. Pues. ¿Qué más? Otra cosa fundamental de la Ilustración es el tercer punto, que se consolida un concepto fundamental que es el de la soberanía popular. ¿Qué quiere decir eso? La soberanía popular es que cuestiona directamente que el poder del monarca venía de Dios y dice que el poder del monarca tiene que venir del pueblo. El pueblo, a través de un contrato social, como dice Hobbes, se une y decide elegir a su gobernante. Por lo tanto, el pueblo que elige al gobernante, no el gobernante el que gobierna como quiere, sino que es legitimado por el pueblo. ¿Se entiende eso bien? ¿Por qué esto es novedoso? ¿Por qué esto rompe esquemas en el fondo? ¿Por qué? Deja atrás simplemente aceptar el poder y le da al pueblo el deber de la soberanía popular. Me preguntaron aquí, ¿cómo lo elegían? No, aquí estamos hablando de postulados que se empezaron a decir en esta época. Todavía, aquí estamos hablando de qué postulaba la Ilustración. ¿Se entiende? De Quina. Quina me preguntó, ¿cómo lo elegían? Todavía no se elegía. Estamos recién hablando como de los antecedentes de la Revolución Francesa y de todos los movimientos independentistas. Todavía no hay un proceso... No se dice, ya, de esta manera vamos a empezar a elegir a nuestro gobernante. ¿Se entiende? Ya. Otra cosa es la división de poderes. ¿Aún no existía la democracia representativa? Qué buena pregunta. No. No, pues estaba la Clown me preguntó, ¿aún no existía la democracia representativa? No existía todavía. La idea de soberanía, ¿de quién viene? Te digo al tiro. La idea de soberanía. A ver. A ver. Uy, es que se me los tengo todos confundidos. A ver, te lo digo en un ratito más, que va a aparecer.
Ay. Ya se lo digo un ratito más. Bueno, ahora el cuarto punto es que se postula la división de poderes. ¿Por qué? La monarquía absoluta era que, como dijimos antes, que el monarca tenía todo el poder en sus manos, el judicial, el ejecutivo y el legislativo. O sea, ¿eso qué implica? Que era muy ineficiente. O sea, por ejemplo, la justicia. Ya la justicia se aplicaba de una manera muy arbitraria, si es que se aplicaba, porque imagínense que una sola organización, en el fondo el monarca con sus consejeros tenían que aplicar justicia a una sociedad enorme, no se puede. Entonces, aquí se critica de frente al absolutismo y dice que para que un Estado tenga una administración eficiente hay que dividir los poderes. ¿Y cómo? Con el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ya. ¿Alguna pregunta? Bueno, por mientras, acá hay una pregunta PSU, que creo que salió el año 2009, que habla sobre este tema, que la podemos responder juntos. ¿Cambió? Ahí. Dice: uno de los aportes más significativos que hizo el pensamiento ilustrado a la teoría política europea contemporánea durante el siglo XVIII fue la noción de 1. La creación de un Estado unitario, B. La separación de los poderes del Estado, C. El desarrollo de la democracia directa, D. La implantación de la obediencia a la autoridad religiosa, E. La adopción de la anarquía como herramienta política. Ya, todos han respondido B. Ya, muy bien. Esta pregunta creo que fue calificada como dificultad media. Pero, en el fondo, ¿qué puede ser un distractor aquí? ¿Ya? ¿Por qué la A no es, por ejemplo? ¿Ya? La A no es porque la creación de un Estado unitario, o sea, ya no era porque el Estado unitario se había creado con los absolutismos. B, bueno, la separación de los poderes del Estado, claro, eso era lo que vimos antes, que se postulaba que el Estado no podía estar solamente en un monarca, la monarquía absoluta, sino que tenía que estar dividido. El desarrollo de la democracia directa, ¿por qué esa no es? Sí, Niccolo Paganini dijo lo mismo. ¿Por qué? Dijo, democracia podría ser. ¿Por qué creen ustedes que no puede ser? Bueno, pues mientras veamos la D y la E. La D, la implantación de la obediencia a la autoridad religiosa, no. Porque, al contrario, o sea, la Ilustración decía, o sea, que no había que obedecer simplemente por el hecho de obedecer, sino que había que pensar. Y si uno quiere obedecerle a alguien es porque lo pensaste. Ya, la adopción de la anarquía como herramienta política, no, eso es de otro periodo histórico. Ya, todos me pusieron que el desarrollo de la democracia directa no puede ser porque no votaban, porque ahora el pueblo no tenía una gran influencia, porque directa no era. Ya, sí, eso es. En el fondo, no era la Ilustración no postuló una democracia directa como tal, sino que partió primero diciendo la soberanía del pueblo y pues, ya. Y por directa, claro. Ya. Sigamos viendo. Ya, estas ideas influenciaron enormemente a la Revolución Francesa y que esta tuvo muchas consecuencias para la historia en general, porque terminó con el absolutismo francés y abrió una nueva etapa de búsqueda de la representación política y la reivindicación de los derechos ciudadanos. ¿Ya? Aquí Matías dice, directa no es, directa es como a mano alzada, donde tu voto es abierto y representativo a un todo. En cambio, actualmente tenemos democracia indirecta. Y ahí está la clave, entonces. Ya.
La Revolución Francesa. ¿Cuáles son los antecedentes de la Revolución Francesa? Había una profunda crisis social. Esta crisis social se veía manifestada en la situación que tenía el tercer estamento. La cuestión, todavía no se habla de cuestión social, pero la pobreza a la que se vio enfrentada el bajo pueblo en Francia fue enorme debido a que el Estado se quedó sin dinero por ayudar por meterse en guerras de independencia en América, porque Francia ayudó a Estados Unidos a independizarse de Inglaterra, y por eso se quedó sin dinero el fisco y subieron los impuestos y el precio del trigo, y eso afectó a la gente pobre. Bueno, la crisis financiera, por lo que expliqué recién, lo mismo. O sea, en el fondo una crisis financiera del Estado se tradujo en una crisis social. Bueno, de este momento es el momento, típico se cuenta esa anécdota de que el pueblo va al Palacio de Versalles a alegarle al monarca en Francia que no tienen pan porque el trigo está tan caro que se están muriendo sus hijos de hambre, y ahí María Antonieta, que era la esposa del rey, responde: pero si no tienen pan, compren pasteles. Y ahí, en el fondo, ahí se dan cuenta en la burbuja que vivían los monarcas absolutos. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias del nuevo régimen? Bueno, y también el antecedente de la Revolución Francesa son la influencia de la Ilustración, todo lo que vimos antes. Ya bueno. ¿Cuál es? Que el poder emana del pueblo, no de Dios, y que todos los hombres son iguales, etc. Bueno, luego de la revolución y sus detalles, bueno, ahí no lo voy a ver porque es mucho detalle, pero en el fondo lo que importa son las consecuencias de la revolución, ¿ya? Y luego de la revolución hubo varios años de desorden político y poca estabilidad, hasta que llegó Napoleón en 1899, es decir, 10 años después, hizo un golpe de Estado y se tomó el poder en Francia. Luego de un tiempo vuelve el rey a Francia, pero debe convivir con las nuevas formas que ya se habían asentado en la revolución. Ya, ¿cuáles fueron las consecuencias entonces de la Revolución Francesa? Primero, se termina con el antiguo régimen, que era el poder absoluto del rey, y luego empieza lo que se llama el nuevo régimen. Que otra cosa muy importante es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué dice esta Declaración de los Derechos del Hombre? En el fondo está muy unido con lo que fue la ideales de la Ilustración, lo que vimos antes. Aquí les voy a leer algunos. Es que son muy importantes. Por ejemplo, todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Aquí me preguntarán, ¿en qué consistía el nuevo régimen? El nuevo régimen es el nombre que se le dio a este periodo, que es muy difícil de definir porque es de mucho desorden político. De hecho, Napoleón llega 10 años después, pero el nuevo régimen se le da al momento después que se termina el absolutismo monárquico. O sea, después de la Revolución Francesa comienza el nuevo régimen. Otro punto del artículo de los derechos del hombre y del ciudadano es que los principios de toda soberanía residen esencialmente en la nación. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer una autoridad que no emane del pueblo, de la nación. ¿Ya? Bueno, aquí se ve como en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se plasma en un documento concreto todo lo que se venía hablando de la Ilustración. ¿Qué más? La Revolución Francesa
también desde ahí influencia a otros países de Europa para exigir que sus monarcas tuvieran monarquías constitucionales y evitar el absolutismo monárquico. ¿Ya? Y en América, la independencia de las colonias. ¿Qué más? Se despierta un sentimiento nacionalista, que eso lo vamos a hablar un poco más adelante, cuando estemos hablando de los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Pero así a grandes rasgos, se despierta un sentimiento nacionalista en las distintas naciones europeas, en el fondo de querer reconocerse, identificarse a sí mismos con un gobierno, con una lengua, con un territorio determinado. ¿Y cómo se evidencia esto? Por ejemplo, porque en 1870 y en 1871 se consolidan los estados que ahora conocemos como Italia y Alemania, y se unen esos pequeños estados en uno solo. Aquí me preguntan, ¿qué son las monarquías constitucionales? Ya, las monarquías constitucionales son monarquías que están regidas por una constitución. O sea, en el fondo el monarca no tiene el poder absoluto, no puede hacer lo que quiere y lo que se le dé la gana sin rendirle cuenta a nadie, sino que está regulado por una constitución o por un parlamento. ¿Se entiende? Eso. Y en el fondo esa constitución la crea una junta que a través de discusiones y debates van fijando leyes que van a regular el poder del monarca. Y eso es una de las consecuencias de la Revolución Francesa. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Aquí. ¿En América existió en algún momento miedo al ver que gracias a la Revolución Francesa se cortaban las vinculaciones con la monarquía? Qué buena pregunta. Pues sí. Hubo todo un movimiento como demonizador de la Revolución Francesa acá en América. Bueno, sobre todo de los españoles que vivían acá y los criollos denominados como realistas, o sea, a favor de la monarquía. Hablaban como del demonio, o sea, en la prensa, por ejemplo, se hablaba del demonio francés, el miedo francés, que tenemos que tener cuidado, que dejar entrar esta ilustración tan extrema, porque vamos a romper con la monarquía, sí, de todas maneras. Hubo mucho miedo en América respecto al tema. Y también hubo otros que al contrario, o sea, vieron todos los beneficios que traía o vieron la Revolución Francesa como una oportunidad. Lo satanizaron, sí, como dice Nicoló. ¿Qué más? Ya. Ahora vamos a ver la Revolución Industrial. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Esto se escapa un poco del tema, pero cómo la Revolución Francesa influyó en América es muy importante, no solamente por la satanización, sino que también generó un debate dentro de los criollos acá, entre los criollos y acá. Bueno, y también después cuando Napoleón invade España, cuando se suponía que iba a pasar por España para llegar a Portugal, porque no aceptó el bloqueo económico que le había hecho Napoleón a Inglaterra, y Napoleón aprovechó esta oportunidad para ir a España, sacar al rey y poner a su hermano, a Pepe Botella, a José Bonaparte. Ahí se empezó, fue como la antesala para permitir la independencia en América. Entonces todo esto está todo unido con nuestra historia. Ya. La Revolución Industrial la vamos a explicar también a grandes rasgos. Ahora, bueno, por ahora vamos a ir a una información y volvemos al tiro con la clase.
Diseña tu propia historia y potencia toda tu creatividad. La carrera de diseño de la U Mayor te ofrece, además de los conocimientos teóricos y prácticos, inglés a lo largo de toda la carrera. Toma una decisión de futuro e infórmate en umayor.cl. Ya, volviendo. La revolución industrial. Antecedentes. El crecimiento de la población en los distintos países europeos. Espérame un segundo, a ver. Acá. Ya. El crecimiento de la población en distintos países europeos. ¿Qué significa esto? Que la población, las condiciones de vida comienzan a mejorar y esto hace que aumente la población. Esto es un proceso demográfico que es conocido y se sigue dando en el siglo XX a medida que mejora la calidad de vida de la población aumenta. ¿Y qué más? La consolidación de imperios comerciales que se habían enriquecido con la explotación de sus colonias. ¿Ya? Habían estos países europeos que tenían sus colonias en distintos lugares del mundo, lo explotaban, sacaban sus materias primas y a través de eso se fueron enriqueciendo. ¿Y qué generó esto? Que surge la necesidad de ser más efectivo en la explotación de los recursos. Por ejemplo, los bienes alimenticios. Que haya mayor población significa que hay más gente que hay que alimentar. ¿Y qué significa eso? Que hay que saber explotar mejor los campos. ¿Cómo se explotan mejor los campos? Con máquinas, con maquinaria. Y a través de eso, y hay que cubrir las nuevas necesidades de la gente. O sea, nueva industria textil, hay que vestir a más gente, son cosas tan prácticas como eso, que necesitan una nueva infraestructura. ¿Y qué se empieza a crear? Bueno, a través de nuevos avances tecnológicos y el descubrimiento de nuevos motores como el vapor, el carbón, se empiezan a industrializar los países. ¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias de la revolución industrial? Los países europeos que lo vivieron se consolidaron como potencias económicas. ¿Y qué significa esto? Que estos países comenzaron a desarrollar el capitalismo y el ascenso de la clase burguesa. En este sentido, la revolución industrial fue muy importante en el ordenamiento del mundo. O sea, las colonias se comenzaron a fijar como portadoras de materias primas. Estas materias primas se traían a Europa, se manufacturaban y se volvían a vender a los países del tercer mundo. ¿Por qué en Inglaterra? ¿Por qué surgió en Inglaterra la revolución industrial? Primero, esa es una buena pregunta y de hecho es una pregunta PSU. Déjame ver si la encuentro. En Inglaterra hubo un crecimiento demográfico grande en ese periodo, entonces las necesidades se fueron haciendo más latentes y por otro lado Inglaterra tenía hierro y eso hacía que, como tenía la materia prima ahí, hizo que facilitara la producción de industria. Pero después esta revolución industrial se expandió al resto de Europa. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de la revolución industrial? Los países europeos que la vivieron se consolidaron como potencias económicas, lo que generó mucho más desarrollo económico en estas potencias europeas y dejando a los países latinoamericanos, africanos, asiáticos en una posición desfavorable de portadores de materias primas, dependiente económicamente de Europa. Aquí me preguntan, ¿la revolución industrial empezó en Inglaterra? Sí. ¿Tuvo alguna influencia el hecho que Inglaterra tuviera
ejerciera el dominio marítimo, claro que sí. Por lo que estábamos hablando de las materias primas. O sea, en el fondo, que tuvieran una enorme flota marítima lo facilitaba el transporte desde las materias primas y también para exportarlas a los productos manufacturados. En ese sentido. Aquí la Quina me pregunta, ¿se desarrolló el capitalismo en la pregunta? ¿Cómo se desarrolló el capitalismo? Bueno, el capitalismo se fue desarrollando en este periodo porque, a ver, ¿cuál es la base del capitalismo? En el fondo, que hay que ser lo mayor productivo posible, ser efectivo, la división del trabajo. Estas industrias contratan a mano de obra, a que le dan divisiones del trabajo y van produciendo el producto. Y se genera una clase se genera el proletariado, que es esta gente que es la mano de obra, que está dominado por un burgués, y que lo dirige un burgués o un comerciante, y que a través de eso se generan riquezas, que genera, ¿cuál es la palabra? Plusvalía. O sea, se generan ganancias solamente por el trabajo. ¿En qué siglo ocurre la revolución industrial? En el siglo XVIII y principios del XIX. Bueno, pero igual la revolución industrial se va desarrollando y va teniendo distintas etapas. O sea, hay una segunda revolución industrial del siglo XIX, hay una tercera revolución industrial del siglo XX. Pero esta revolución industrial de la que estamos hablando ahora es en el siglo XVIII y en el siglo XIX. ¿Ya? La cuestión social. ¿Qué es la cuestión social? ¿Qué pasa con la revolución industrial que genera tanta pobreza y riqueza a la vez en Inglaterra? ¿Por qué genera riqueza? Porque hay un grupo económico que se hace muy rico de esto, pero a la vez, como no hay regulación del Estado, hay un grupo muy grande de población a la cual la revolución industrial le trae mucha pobreza. Como por ejemplo, en la maquinaria, en el sector agrario, Clau, no entendí tu pregunta. Me salió una pregunta en ensayo. ¿A qué se le llaman los países industrializados? Y la otra, la mala repartición de la riqueza. ¿Qué quiere decir eso? Explícamelo bien y te lo respondo. Bueno, ¿a qué se le llaman los países industrializados? Los países industrializados son los países que producen productos manufacturados. Los países que tienen la industria. Esos son los países industrializados. ¿Cuáles fueron? Inglaterra, Francia, todos esos países. Ya. Voy a volver a lo de la cuestión social, que es súper importante. Claro, como contestó Nicolò, los países autorizados son los que trabajan las materias primas y los que los manufacturan. Ya. ¿Qué pasa? En el campo, las máquinas que trabajaban la tierra reemplazaron al campesino. ¿Y eso qué pasó? Se necesitó que mucha gente del campo se fuera a vivir a las ciudades. ¿Qué significa esto? A trabajar a las industrias. ¿Qué significa esto? Que llegó mucha población de gente a un lugar, a la ciudad, donde no existía la infraestructura ni la urbanización para recogerla. Entonces, vivían muy hacinados en casas que surgieron de una manera improvisada, que no había alcantarillas, las enfermedades, no había un sistema de salud pública que recibiera a tanta gente, la mortalidad infantil aumentó, no había regulación laboral del Estado, entonces los horarios de trabajo eran abismantes, el trabajo infantil, el trabajo de mujeres generó que la pobreza aumentara y la calidad de vida bajara en ese sentido. ¿Y qué consecuencia trajo esto como a nivel intelectual? Surgió el comunismo y el socialismo. Nicolò me preguntó sin derechos laborales. Claro, no habían derechos laborales.
¿Por qué? Porque la revolución industrial, los derechos laborales surgieron a partir de la necesidad de la denigrante situación social que estaba viviendo el proletariado. Entonces, surge el comunismo. ¿Qué dice el comunismo? Muy a grandes rasgos, el comunismo plantea que este sistema capitalista que se fue desarrollando con la revolución industrial se planteaba que el sistema capitalista quería mantener al proletariado en un nivel de vida donde solamente podía sobrevivir y trabajar, no buscaba su superación. ¿Y quién se llevaba toda la superación? El burgués. Hablaba de la lucha de clases, que en el fondo la sociedad desde siempre se habían chocado los intereses entre los grupos dominantes y los dominados. Y la única manera de llegar a la sociedad comunista es que los dominados y los dominantes luchen la lucha de clase se termina a través de un levantamiento violento del proletariado, que se termine con el Estado y no haya clases sociales. Eso postulaba. Y el surgimiento del comunismo es muy importante entender esto. Se entiende en su contexto por la grave situación social que estaba viviendo el proletariado. ¿Hay una pregunta sobre el comunismo? Bueno, por otro lado estaba la postura de la Iglesia con la encíclica de Rerum Novarum, que ha salido en PSU, que en otras pruebas PSU de otros años, que la Iglesia postuló que en el fondo hacía un llamado a los estados a dignificar a la persona en el fondo promovía las leyes laborales para defender al proletariado y bueno, hablaba también de cómo el comunismo no era una respuesta a lo que estaba viviendo la sociedad, sino que era una respuesta que llamaba a la violencia, y la Iglesia decía que no era necesaria la violencia, sino que en el fondo que pues, se podía vivir en una sociedad de libre mercado pero con regulación. ¿Y qué pasa qué surge con la revolución industrial? No solamente un cambio económico, un cambio social, sino que surge una nueva sociedad en el siglo XIX. ¿Ya? Bueno, aquí tengo unas cosas que se me olvidó mencionar respecto a cómo vivía el proletariado. Se mantuvieron en las fábricas con bajos sueldos, con ausencia de seguridad laboral y una enormidad de abusos. Exceso de horas laborales, trabajo infantil y femenino, y se trató de ser parte de la máquina el ser humano pasó a ser parte de la máquina de la industrialización. Se olvidó de la esencia del ser humano, y que eso es una de las cosas más importantes que postula la encíclica de Rerum Novarum. ¿Qué caracterizó a esta sociedad del siglo XIX? En el fondo, hay una nueva sociedad que busca la secularización, que el individualismo, el capitalismo promueve el crecimiento. No estoy escuchando, ¿no se escucha? Perdón, se cayó el micrófono. ¿Ahí se escucha? Sí. Que promueve el individualismo. Aquí sale. Espérenme un segundo. Sindicales,
Ellos hicieron los primeros trencitos. ¿Trenes? ¿Te refieres a trenes, Nicolo? ¿El Estado hizo los primeros trenes, me estás preguntando, en esta época? O sea, el tren a vapor surgió en esta época, sí, con la Revolución Industrial. Y ahí, mejoraron enormemente las comunicaciones, y eso, también eso implica lo de la nueva sociedad del siglo XIX, el que haya mejorado las comunicaciones cambia la sociedad en general, o sea, en cómo se relacionan, cómo se desenvuelven culturalmente, socialmente, todo eso. El siglo XIX es una época nueva y cambia radicalmente la sociedad. La revolución industrial es un antecedente del imperialismo contemporáneo, ¿ya? El impulso de las fábricas requirió inmediatamente un aumento de las materias primas, por lo que los grandes imperios europeos voltearon su mirada a naciones más pequeñas para extraer de ellas las materias primas y asentar nuevos mercados para luego vender los productos manufacturados. Este imperialismo no fue solamente económico, y eso es súper importante, sino que también fue cultural. Una manera de justificarse frente al mundo de Europa para los estados imperialistas, defendían que no solamente ellos iban a explotar económicamente a las colonias en América o en África, sino que también lo iban a civilizar. Y en este sentido, eso es súper controversial al día de hoy, y es un tema que todavía se debate en historia, en cómo se hizo esto, cómo se redujo al otro, y cómo todo lo que se venía hablando de la Ilustración, de que todos éramos iguales, y todo se cuestiona en este sistema imperialista que potenció el sistema capitalista. La Torre Eiffel, ¿en qué época fue hecha? La Torre Eiffel fue hecha en una feria, no tiene mucho que ver con el tema en verdad, pero fue hecha en una feria mundial, internacional, donde cada país invitado tenía que mostrarle al otro como su desarrollo económico. Ya, bueno, volviendo a que como el imperialismo contemporáneo no fue solamente económico, aquí empieza todo un proceso de cómo se justificaba la explotación, profe. ¿Cómo se justificaba? Bueno, se justificaba como estoy diciendo, o sea, en el fondo que los países colonizados eran inferiores, los países americanos, los países africanos eran inferiores, y los países europeos iban a venir a civilizar a estos países que eran inferiores. ¿Por qué eran inferiores? Porque no estaban desordenados políticamente, algunos ni siquiera tenían un orden político como los países africanos, que eran todavía tribus. Es muy interesante en esta época, por ejemplo, ver la propaganda que se daba, que se mostraba en los países europeos, o por ejemplo a una persona negra, de color, de tez negra, africana, como siendo lavada con un jabón, porque estos europeos tenían que venir a lavar a esta sociedad, en vez de complementarse y ayudarse mutuamente. Se justificó la explotación porque los países europeos se entendían a sí mismos como superiores. Aquí me preguntaron, ¿aún no eran denominados tercer mundo? No. Las colonias no eran denominadas tercer mundo, el tercer mundo surgió con la Guerra Fría. El concepto de tercer mundo, en el fondo. Ya. Bueno, aquí les tengo un mapa muy bueno que para mostrar en el fondo cómo era esta repartición del imperialismo europeo en el resto del mundo, perdón. Francia tenía todos estos países de África, Argelia, Marruecos, el Tongo. Aquí se puede ver España, Portugal, Canadá. Bueno, ahí, Italia, Alemania, se ve todo su poderío en África.
Inglaterra, Estados Unidos, la India, Australia. ¿Lo van viendo? ¿Y la iglesia qué hacía? Nada en las explotaciones. Bueno, la labor de la iglesia en esta época fue, en el fondo, más... yo no me manejo mucho en ese tema, pero con las encíclicas, con los llamados, o sea, la iglesia no tenía un poder estatal como para poder controlar todo lo que se estaba haciendo. Habían misiones que iban a las colonias, las mismas misiones también que en la colonia... Tengo que terminar. Que en las colonias, cuando fue la conquista de América, venían a hacer un trabajo más en terreno, más que administrativo, porque no tenían un poder estatal, ¿se entiende? Y ahora vamos a ir a la pregunta desafío de este periodo. Ay, no la puse. Presentada por la Universidad Mayor. ¿Se puede ver? ¿Se lee? Dice, se conoce como revolución industrial al conjunto de transformaciones económicas y sociales que comenzó en Inglaterra a fines del siglo XVIII y tuvo repercusiones mundiales. Entre sus características más importantes se cuenta el cambio de una economía basada en el trabajo manual a otra dominada por la industria y el uso de maquinarias, lo que trajo como resultado inmediato A. El aumento de los precios de los productos manufactureros. B. La reglamentación que prohibía el trabajo infantil. C. La fuerte crisis económica mundial. D. El incremento de la capacidad de producción. E. La llegada de mano de obra de las colonias. Ahí. Minutos más vamos a volver a retomar esta pregunta, por mientras piénsenla, porque esta pregunta fue calificada como difícil por el DEMRE, el 30% la respondió bien en la PSU del 2010, así que piénsenla, vean por qué los otros pueden ser distractores y en 5 minutos más volvemos a conversarla.
¿Cómo me hago más chica? Y ahora todos, volvimos. Ahora vamos a responder la pregunta de desafío, pero antes les tengo que dar una información muy importante, es que si ya hicieron historia en el colegio y con sus buenas notas, ingresa al computador y métanse a la página simuladorбecas.umayor.cl y conocen las becas a las que pueden acceder estudiando en la Universidad Mayor. Ya. Entonces ustedes se tienen que meter a la página simuladorбecas.umayor.cl y ahí pueden conocer las becas a las que pueden acceder estudiando en la Universidad Mayor. Y ahora vamos a ir a analizar la pregunta de desafío. Se conoce como Revolución Industrial el conjunto de transformaciones económicas y sociales que comenzó en Inglaterra a fines del siglo XVIII y tuvo repercusiones mundiales. Entre sus consecuencias más importantes se cuenta el cambio de una economía basada en el trabajo manual a otra dominada por la industria y el uso de las maquinarias, lo que trajo como resultado inmediato el aumento de los precios de los productos manufactureros. ¿Por qué esa no? Porque al contrario, en el fondo, el que haya una revolución industrial, los productos manufacturados bajan de precio. ¿Por qué? Porque aumenta la oferta, ¿ya? Cuando aumenta la oferta, baja el precio. La reglamentación que prohibía el trabajo infantil, no, esa alternativa se descarta. ¿Por qué? Porque, como mencionamos antes, la revolución industrial generó la cuestión social, y una de las cosas más importantes de la cuestión social fue la desregulación del trabajo infantil, porque el Estado no lo regulaba, junto con no regular otras cosas, como el horario laboral y todo eso. Ya, la fuerte crisis económica mundial. ¿A qué crisis económica se refiere? Es un distractor. Al contrario, o sea, la revolución industrial no generó una fuerte crisis económica mundial, sino que consolidó a las potencias europeas como potencia económica y les generó mucha riqueza, al contrario que generó mucha pobreza en las colonias, pero no fue una crisis mundial. El incremento de la capacidad de producción, o sea, claro, ese era el objetivo primero, inmediato de la revolución industrial. Como vimos antes, el aumento de la población generó nuevas necesidades, más urgencia en las necesidades y claro, aumentó la producción porque las maquinarias fueron más eficientes. La llegada de mano de obra desde las colonias. Eso no ocurrió, aunque podría ser un distractor bueno, porque en el fondo no lo habíamos conversado, pero no hubo una mano de obra desde las colonias, sino que la mano de obra llegó desde los campos, desde los mismos países, a la ciudad, y en las colonias se usaba esa mano de obra en el fondo para explotar las materias primas, no para manufacturarlas. Ya. Bueno, ahora terminamos con la primera etapa y voy a introducirles los procesos políticos de la primera mitad del siglo XX para que nos preparemos para la próxima clase y vamos a ver como el enfoque que le vamos a dar en la próxima semana. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes del periodo? Primero, el nacionalismo. Ese nacionalismo que se fue desarrollando luego de la Revolución Francesa, luego de la conformación de los estados. Los gobiernos, los gobernantes fueron generando un discurso identitario a sus habitantes, donde casos concretos, se determinó cuál era la bandera nacional, no solamente en América, en Europa también. Se empezó a glorificar los héroes nacionales, se empezó a contar la historia del país como de una manera de generar identidad. Se empezó a hacer obligatorio el servicio militar, y el servicio militar en sí es nacionalista, o sea, defender la patria. Lo otro fue la paz armada, este proceso donde
todos se estaban armando por si acaso ocurría algo, los rumores de guerra, o sea, había una tensión armamentista muy importante a principios del siglo XX y finales del XIX. Bueno, y el imperialismo que vimos recién, o sea, los países europeos tenían un afán imperialista a pesar de todas las colonias que vimos antes, cómo estaba repartido el mundo, la ambición de los países europeos, la riqueza que estaban ganando con la revolución industrial, se fue haciendo cada vez más potente y cada vez se querían más colonias. Bueno, este imperialismo está muy ligado a la paz armada, o sea, a cualquier minuto se iban a pelear estos países europeos por las mismas colonias. ¿Qué genera esto? Bueno, la causa directa de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Pero primero que eso, o sea, entrar en esos detalles, les quiero hacer como una caracterización de este periodo de la primera mitad del siglo XX. Es conocido como el siglo más brutal de la historia. Murieron más de 50 millones de personas. El desarrollo tecnológico fue sin precedentes. Se dice, hay un historiador que se llama Eric Hobsbawm, que está siendo muy famoso y está en boga últimamente, que dice que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se habla de una guerra total. ¿En qué sentido fue total? Porque las dos son una sola guerra y es total en el sentido de que se buscaba, como nunca antes en la historia, la destrucción total del enemigo, no solamente una destrucción del ejército, sino que también se buscó destruir a la población civil, se atacó por primera vez en la historia a la población civil directamente, el desarrollo de las armas y la capacidad mortífera que tenían fue sin precedentes, nunca antes se conoció ese desarrollo. Nunca más de 3 o 4 países habían participado en una guerra. Ahora estaban todos los países del mundo, no todos, habían países neutrales, pero por lo menos se declaraban neutrales, o sea, tenían una posición frente a esta guerra. Todos los países del mundo se vieron involucrados de una u otra manera en estas dos guerras. ¿En qué otro sentido es total? Bueno, el historiador dice que este periodo toma tal coherencia y se distingue tanto del periodo anterior que el mundo nunca volvió a ser igual. O sea, hay un antes y un después de la Primera Guerra Mundial y de 1914. ¿Qué otras cosas? En el siglo XX ocurren los primeros genocidios de la historia. ¿Qué es un genocidio? El genocidio es cuando un Estado atenta contra su propia población. Y eso parte con el genocidio armenio y bueno, ahí siguen con otros genocidios, Hitler, Stalin y toda esa cosa. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero son súper interesantes y también como está muy en boga ahora por lo que está pasando en Siria y todo eso, como el Estado mismo está atacando a su propia población y cómo manipula el discurso para hacer que sus habitantes se vean como enemigos dentro de su mismo territorio. En ese sentido también vamos a estudiar los totalitarismos. Hitler y Stalin, los gobiernos que ellos tuvieron, cómo los desarrollaron, cómo se implementaron en el poder como líderes carismáticos, la relación que lograron con los habitantes de sus países y cómo la propaganda que utilizaron para justificar las acciones que hicieron a las millones de personas que se asesinaron. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Matías, BBM, la causa también fue el imperialismo, ¿sí? Sale ahí como el imperialismo fue una causa de la Primera Guerra Mundial, de todas maneras. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy día. Nos vemos la próxima semana. Teresita. Acá, una última pregunta. ¿El fascismo italiano estaba asociado con Hitler y mandaban gente de Italia a sus campos o ya tenían sus propios campos de concentración? Buena pregunta. Te la voy a responder la próxima semana. Así que ahí no me la preguntáis. Eso. Chao a todos. Nos vemos la próxima semana.
Ya. Descarguen el calendario que les vamos a dejar en el chat para que vean cuáles son los horarios de las clases. Nos vemos. Chao.